pelotas de mi abuelo. Nuevamente acá reunido con ustedes para un capítulo más de este programa que trata de hacerles recordar esa historia que su abuelo nunca les contó, porque casi nunca le daban bola también ustedes. Pero bueno, ¿de qué trata el capítulo de hoy? Una historia súper interesante. Resulta que una de las mejores selecciones, si no la mejor que ha tenido el Perú a lo largo de su historia, clasifica para el Mundial de España 82. Tras una vibrante eliminatoria donde derramó calidad por todos lados, llega al Mundial y en España el equipo se desinfla. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que en verdad pasó? ¿Se jugó mal? ¿Cansancio? ¿Celos? ¿Rivalidades? ¿Egos? ¿Problemas personales? Todo eso lo vamos a ver en unos instantes más. Eso sí, recuerda siempre, suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción siempre nos va a ayudar. Dale like y comparte. Para ir a ese momento de la historia del fútbol peruano, nos vamos a través de el túnel del tiempo. ¡Vamos! Bien, ya estamos acá. Se trata del año 1982, Mundial de España. Pero para llegar a eso, a ese Mundial que llegamos casi como favoritos entre los primeros 5 o 6 equipos que para la prensa internacional destacaban por entonces, tenemos que retroceder un poco la historia. En el año 1981, o sea, el año anterior, la selección peruana tuvo un rendimiento espectacular. En las eliminatorias nos tocó enfrentarnos a Colombia y a Uruguay y los resultados fueron poco menos que grandiosos. Para empezar, el primer partido que tuvimos fue ante la selección colombiana allá en Bogotá. Y en Bogotá empatamos 1-1 con un gol de Guillermo La Rosa anotado a falta de 4 o 5 minutos de terminar el partido. Ese fue un buen inicio, pero lo que pasó después en esa eliminatoria fue un recital de buen fútbol. Perú para ese entonces contaba con un equipo que no lo cambiaba casi para nada. Estaba en el arco Ramón Quiroga, estaba Cucurucho Rojas, estaba Panadero Díaz y el gran capitán Héctor Chumpitas por un lado. Al otro lado, el Chiquillo Duarte. En la volante, nada menos que Cueto, Uribe y Velázquez. Y adelante, Patrulla Barbadillo por derecha, Juan Carlos Oblitas por izquierda y en el centro, Guillermo La Rosa. Ese equipo prácticamente no tuvo mayores modificaciones. El que alternaba eventualmente para esas eliminatorias fue el Mango Lachea, que cuando Perú iba ganando, por ahí había un cambio para aguantar un poco el partido y entraba para reemplazar normalmente a Guillermo La Rosa o algún volante, pero ese era el 11 que dio un recital de fútbol. El primer aviso de ese recital fue el partido en Lima, en que Colombia cae avasallado por Perú por 2-0. De ese partido no les voy a hablar mucho, salvo decirle que fue un concierto de buen fútbol, porque les voy a dejar el link de un programa anterior que hemos hecho en el que el centro del programa es ese partido Perú-Colombia. Ya teníamos 4 puntos y nos íbamos a jugar el tercer partido contra Uruguay en Montevideo. Perdón, teníamos 3 puntos, el empate en Bogotá y el triunfo en Lima ante Colombia. Vamos a Montevideo, el equipo sigue siendo el mismo y nos jugamos, a mi criterio, el mejor partido que haya jugado Perú en los últimos 40 años. Creo que si tenemos que poner 3 partidos, uno de ellos sería este, uno también espectacular, el Perú 3 Chile 0 en la última Copa América, que llegamos a la final contra Brasil. Y por ahí quizás el de los Parques de los Príncipes. Pero antes del Parque de los Príncipes se jugó este Perú-Uruguay en Montevideo. Perú ganó
ese 23 de agosto de 1981 con el mismo equipo que hemos citado. No lo voy a repetir, es el mismo que cité hace unos instantes. Los goles fueron de Guillermo La Rosa a los 40 minutos, tras una genial corrida, primero una jugada de Uribe que se lleva a sus defensas por el lado izquierdo para tocarle un pase en cortada al ciego Oblitas, que hace la finta, como que le va a pasar a Patrulla, pero por el lado derecho suyo ve a Guillermo La Rosa, le hace el pase y el Guillermo La Rosa le mete un zapatazo arriba que anota el 1-0. Hasta ahí merecido, muy merecido el 1-0. Y con ese score se van al descanso. En el segundo tiempo, Uribe apenas a los 2 minutos, igual un avance de Velázquez, la pelota que se ensucia un poquito, finalmente se la tocan a Uribe, que define con tranquilidad pasmosa 2-0. Descontaría Uruguay 2-1, pero igual nos llevamos los puntos de visita y 80% de la clasificación. Quedaba solo un partido en Lima, que Uruguay para clasificar tenía que ganarnos y además ir a jugar a Colombia a sacar un buen resultado. Vino Uruguay acá en Lima, 0-0. Perú jugó también muy buen partido. El arquero uruguayo salvó su equipo de una derrota inminente y fuimos al Mundial. Clasificamos al Mundial y nos la pasamos bajo la lupa de muchos comentaristas deportivos del mundo, que vio en el equipo peruano, con mucha razón, un equipo poderoso, bien armado, que jugaba con una sobriedad, una facilidad y hacía el fútbol fácil, donde destacaba nítidamente Julio César Uribe. Julio César Uribe estaba que volaba en ese año 81, estaba aún jugando en el Cristal, se llevaba a quien le daba la gana, hacía lo que quería con los jugadores rivales. Y la compañía, pues, imagínense, ¿no? Cueto, Patrulla, Oblitas. Entonces, clasificados al Mundial, vamos a una gira por Europa y mientras nos preparamos para la gira, también disfrutábamos algunas canciones, ¿no? Muy interesantes, por ejemplo, esta de Pino Danjo. ¡Qué idea! Con esa canción hemos bailado en esa época mientras pensábamos cómo se vendría el Mundial. Y también ese año 1981 salió la canción en italiano, ¿Cuál la idea? Y después en castellano, ¿Cuál idea? ¿No? Una canción pegajosísima, full discotecas. Era la música que teníamos de fondo cuando hablábamos de fútbol por aquel momento. Todos discutíamos si tenía que regresar Teófilo Cubillas, si no tenía que regresar Teófilo Cubillas, porque el equipo sin él había estado genial. Recordemos que Teófilo había jugado solamente el primer partido contra Colombia cuando empatamos 1-1, aquel del gol de cabeza de La Rosa. Inclusive, Teófilo Cubillas falla el penal. Falla un penal contra Colombia que nos hubiera puesto en ventaja en ese partido. Entonces nadie extrañó a Cubillas. Bueno, mientras escuchábamos esta canción, nos divertíamos las noches limeñas con la chica que nos gustaba y hablando de fútbol con los patas, y que les va a hacer recordar lo que fue ese momento tan lindo de la historia del fútbol peruano. Por lo menos lo fue para esa gira. La gira empieza muy mal. Año 82, vamos de gira por los 3 continentes. El primer partido lo jugamos en New Jersey contra el Cosmos. Un Cosmos que tenía unos jugadores viejitos, pero qué jugadores, ¿no? Quinalia, Romerito, en fin, unos jugadores Neskens, unos jugadores de primer nivel, ¿no? Pero no nos preparamos adecuadamente. Ramón Mifflin, que es el que venía de jugar en Estados Unidos y que era el asistente de Tim, que era el director técnico que nos había clasificado al Mundial y que estaba a cargo del Perú hasta terminada la Copa del Mundo. No planearon bien el partido, se jugó en una cancha de tartán, o sea, sintética, donde los jugadores peruanos nunca habían jugado. El único que había jugado alguna vez era Velázquez. Ni siquiera llevaron camisetas de manga larga y hacía un frío al borde de 0 grados. Una desgracia el partido, con bronca.
1-1 comienza ganando Cosmos, Perú empata 1-1 y después viene la bronca entre Neskens, Duarte, Cueto y se meten todos, ¿no? Finalmente termina la bronca, expulsan al jugador holandés, regresan al segundo tiempo y Cosmos nos pasa por encima. Una selección que ese partido no quiso jugar el segundo tiempo, se le veía muy fastidiados, perdieron 5-1. Bueno, se acabó el partido, un mal partido, una mancha en esta brillante campaña y nos vamos a Europa. Nos vamos a Europa y el primer partido lo jugamos contra el Fiorentina en Italia y Leguía, que había ganado un puesto ante la ausencia de Patrulla, porque Patrulla Barbadillo no pudo ir a la gira, como tampoco pudo ir Oblitas. Entonces juegan Leguía por un lado y por el otro lado Malásquez a reemplazarlo a estos dos punteros. Pero ustedes se dirán, ¿cómo es que Leguía y Malásquez, que eran centrocampistas, van a reemplazar a dos punteros? Y bueno, hacían ese doble papel en lo que Tink llamó los punteros mentirosos. Eran punteros que hacían el papel de punteros cuando las tenían en la pelota los peruanos en la media cancha y se adornaban Cueto, Velázquez y Cubillas, y ellos se disparaban para adelante, recibían el pase y jugaban como punteros. Pero se recogían mucho cuando la pelota quedaba en los pies del equipo rival. Tim tenía una frase muy conocida en él que decía que en el fútbol todo era una manta corta. Si te descuidas abajo, si te cubres arriba, te descuidas abajo. Y si te cubres abajo, te descuidas arriba. Y ahí viene la idea de jugar con Leguía y con Malásquez. La verdad es que Leguía se jugó un partidazo. De hecho, ese partido contra Fiorentina lo gana 1-0 Perú con su gol. De ahí nos vamos a jugar siempre en Italia con un combinado Inter-Milan y Perú gana 2-1 y no es casualidad, goles de Malásquez y Leguía. Y Leguía seguía siendo el crack junto con Julio César Uribe que volaba en esa gira, hacía de todo. De hecho, el siguiente partido lo juegan en Budapest de visita y Perú gana 2-1 con 2 goles de Julio César Uribe, uno de ellos de tiro libre, el segundo. La verdad es que estábamos rindiendo muy bien, el equipo funcionaba prácticamente en automático, la media cancha de Perú, Uribe, Cueto, Velázquez entendían a las mil maravillas con Malásquez por la izquierda y Leguía por derecha, y a veces intercambiaban, y delante Guillermo La Rosa, que era el que abría la cancha, porque se corría hacia adelante La Rosa, dejaba el espacio para que entren los volantes y comenzaban a abrirse los punteros mentirosos. El equipo funcionaba perfecto. En esta gira cabe agregar que no va Héctor Chumpitaz porque sufre una lesión antes de la gira, jugando el campeonato local ante el Bolognesi de Tacna, y el jugador conocido como Cabote Vázquez, un centro delantero, un regularón, tiene un choque con él sin intención y le rompe el tendón de Aquiles. Juega Salguero en la defensa. Entonces ese es el único cambio que tiene Perú. Posteriormente van a La Coruña, juegan otro amistoso, Perú 1, La Coruña 1, y el gol de Julio César Uribe. La gira se estaba haciendo larga, se estaba haciendo pesadita, varios partidos. De ahí se van a jugar incluso a Argelia, y Perú y Argelia empatan 1-1 con gol de Cueto. Un gol de Cueto a una Argelia que dominó buena parte del partido, ¿no? Pero bueno, el centro del partido, y es unas imágenes inolvidables que se juega en el Parque de los Príncipes, que juega Perú con un Francia de Rochetó, de Platini, un Francia con un equipo de primer nivel. Todos recordamos que Perú gana 1-0 de visita, dando una demostración de fútbol que pocas veces se ha podido dar. Julio César Uribe se cansó de hacer cucharas, Cueto se cansó de hacer tacos, Oblita se cansó de desbordar. De hecho, en el primer tiempo, apenas comenzó el partido, le anulan un gol que era totalmente válido. El árbitro no sé qué vio, pero cobró una posición adelantada que nunca existió. Pero bueno, finalmente, a falta de 12, 13 minutos, pase largo de Cueto, Oblitas por la izquierda, y ante la salida del arquero la coloca y
Perú gana 1-0 y la prensa internacional ya le pone el ojo a esta selección. Posteriormente se van a cerrar un partido en Bélgica contra el CR100 y Perú pierde 2-1, un Perú ya un poco aburrido del fútbol. Habían jugado muchos partidos en poco tiempo y si bien es cierto lucieron en un gran nivel, el cansancio comenzaba a primar ahí en este equipo. Bueno, regresan a Lima, se juegan algunos partidos más contra el Gremio de Porto Alegre, un 0-0 aburrido, contra una Rumanía a la que le ganan 2-0 a pesar de que la gente pifió en el estadio porque no jugaron bien, contra el Racing White de Bélgica, un equipo de Bélgica que Perú ganó 2-1, por primera vez juega Cubillas con Uribe y se entienden un poco. Cubillas todavía ya tenía 33 años y ahí venía la crítica. Recordemos que por entonces, en esas épocas, los jugadores se solían retirar 33, 34, 35 años porque empezaban muy jóvenes. Cubillas empezó a los 16, de Trucha Roja a los 16, Uribe a los 16 y solían retirarse máximo 34, 35 años, eran pocos los que iban más allá. Cubillas venía de jugar en el Strikers y de hecho no participa en la gira porque el Strikers no le da permiso porque está jugando la fase final del campeonato norteamericano, de la Liga Norteamericana. Pero no se le extrañó para nada, ¿no? El último partido que juegan en Lima lo juegan contra el PSG de Francia. 3-1 gana Perú, Cubillas y Uribe hacen goles y nos vamos al Mundial. Y ahí yo les voy a contar qué pasó en ese Mundial. Para esto, no voy a dar solo mi opinión, voy a decir lo que cada uno de los que participaron en ese Mundial dijo sobre lo que ellos piensan que pasó. Lo que básicamente todos tenemos claro es que Tim cambia el equipo de la gira. Ese equipo de la gira con Uribe, con Cueto, con Velázquez, con La Rosa, con Leguía y Malásquez, ya no juega. Regresa Oblitas por Malásquez, cosa que era bastante aceptable porque estaba a muy buen nivel Oblitas y Malásquez era bastante jovencito. Leguía venía de una gira espectacular. Llega Patrulla y Patrulla no le gusta mucho encontrar a Leguía en su puesto, más aún cuando ve que Tim prefiere a Leguía por la cantidad de partidos buenos que se había jugado. No era una elección caprichosa. Pero por otro lado, Patrulla venía de jugar en México en el Tigres, tampoco había podido ir a la gira porque su equipo estaba en las finales, pero también tenía un buen nivel. Pero sin duda, el mayor problema fue que pusieron a Teófilo Cubillas. Teófilo Cubillas tenía un nombre ganado, 10 goles en 2 campeonatos mundiales. Y ahí vienen las diferentes versiones de cada uno de los que participaron en esa gira y que cada uno tiene que creer las razones por las cuales Perú fracasó en ese mundial. Por ejemplo, en el libro que Julio César Uribe escribe y que se llama Un mensaje de los carasucias, que lo escribe hace ya varios años atrás, afirma que Cubillas quería estar en la selección y que Tim inicialmente le había indicado que no había espacio para él. Que además era una cosa que muchos pensaban, ¿no? O sea, no hubiera tenido nada de ilógico que Cubillas no jugara. Pero que Cubillas le dice a Tim que no le importaba ser suplente, porque él sabía que tenía a un gran jugador por delante, cosa que era cierto y se refería a Julio César Uribe. Julio César Uribe dice en el libro que todo fue una mascarada y que el nene arrancó el mundial como titular y que todo eso como que ya tenía que haber pasado. Dice Julio César que la eliminatoria del 81 fue consecuencia de la unión, la eliminatoria, y que el mundial fue la consecuencia de la desunión. Eso lo he dicho varias veces y al final yo les voy a dejar un extracto de las declaraciones de cada uno de los jugadores que menciono,
para que ustedes vean que son palabras que vienen de su propia boca. Además lo dijo él en una clase cuando daba sobre periodismo deportivo en la UCIL, que la desunión fue la principal razón del fracaso en España 82. Recordemos que el primer partido empatamos 0-0 contra un Camerún cuando nosotros nos creíamos fijos y bueno, luego viene el partido contra Italia, que es el mejor partido que hacemos, que empatamos 1-1, y la estrepitosa caída ante Polonia cuando perdemos 5-1 y nos regresamos, como se dice, con el rabo entre las piernas. Sobre el libro que escribió Julio César Uribe, Mensaje para los Carasucias, los directivos de la época, Rafael Hansa, por ejemplo, miembro de la Comisión de España 82, en esa época no era como ahora que la federación manejaba la selección y nombraba al entrenador, no. Era una comisión para ese fin, y Hansa, que era dirigente de Alianza, se enfureció con el libro de Julio César Uribe y lo calificó de soberbia y de mentira lo que se decía ahí, y afirmaba que Cubillas siempre fue insustituible y que estuvo desde un inicio en los planes de Tim. Cubillas, por su parte, dice que nunca leyó el libro y que considera lo ocurrido como cosas del pasado, no ha querido hablar. Germán Leguía, sin embargo, siempre dijo que no entendió las razones por las que Cubillas ingresó a ese equipo. ¿Por qué tenía que ingresar Cubillas a un equipo que ya estaba totalmente armado, que funcionaba con un automatismo evidente, y que cuando entra Cubillas, pues simplemente, ¿qué pasa? Para que entre Cubillas tiene que salir La Rosa, y La Rosa era el 9, que era justamente el imán de las defensas que permitía que se abran las canchas. Entonces juega Uribe con Cubillas, con un fútbol muy parecido, y se llena de volantes, porque tienen Uribe, Cubillas, Cueto, Velázquez, Oblitas, que volanteaba a veces porque era el puntero mentiroso, y a veces entraba Leguía, y se llenaba la cancha de volantes. Cueto no tenía quien dar los pases largos. Es más, hay un problema de egos terrible, porque Cubillas llega y a Cubillas le dan la 10, que era la 10 que tenía Julio César Uribe. O sea, Julio César Uribe había jugado la eliminatoria con la 10 toda la eliminatoria. Y viene Cubillas, le dan la 10, a Julio César le dan la 9, y la 9 se la quitan a La Rosa. Y a La Rosa le ponen la 19. Esto, que en un equipo de barrio, un equipo normal, o hasta ahora, o en la misma selección, ahora no sería un problema, en esa época era un problema porque se encontraron dos egos demasiado poderosos. Un Teófilo Cubillas que quería pasar a la historia con su tercer mundial y que se iba a alcanzar a Fontaine, ya tenía 10 goles, podía hacer 2, 3 más y ser uno de los principales goleadores de los mundiales. Se encontró el ego de Uribe, que ya no lo voy a describir porque ustedes lo conocen, el ego de Uribe, pero además un ego en el mejor momento de Julio César Uribe. Velázquez se cuenta que quería jugar con Cubillas. Y ahí viene el problema, porque todo parece indicar que José Velázquez presiona también a Tim para que juegue Cubillas, porque José Velázquez siempre ha sido un poquito caprichoso de imponer su voluntad. Recordemos que en 1977, para las eliminatorias del Mundial del 78 en Argentina, previo a las eliminatorias, Velázquez deja la selección y lo manda literalmente exactamente lo que están pensando, al finadito Marcos Calderón. ¿Por qué? Porque no quiere jugar al lado de Gorriti y de Percy Rojas, que eran con quien formaba la volante inicialmente. Y amenaza con retirarse de la selección si no juegan con él Cueto y Cubillas. Obviamente tenía razón, porque la volante de Velázquez, Cueto y Cubillas terminó siendo la mejor volante de aquella Copa del Mundo del 78, perdón.
termina siendo la mejor volante del 78. Pero el capricho de Velázquez ya se veía venir, ya estaba claro. Y esto parece que pasa en el 82. Entonces, hubo un gran problema con el equipo desde el punto de vista esto de los egos, ¿no? Y hay muchas otras versiones, por ejemplo, que son muy ciertas, algunas de ellas, y otras entran a nivel rumor. Una que es muy cierta, y Patrulla Barbadillo lo dice, y es verdad, que cuando él llega, dice, me dicen que no voy a ser titular, y yo les digo, ¿para qué me han hecho venir entonces? Porque yo estaba jugando la final en México, llego y me sientan. Y lo que pasaba, según Patrulla, y esto lo van a escuchar de su propia boca de Patrulla, en un audio que voy a poner después los audios como le comentaba, es que Panamericana Televisión había comprado el pase de varios jugadores de Colombia y había financiado varios sueldos de jugadores de la selección. Y tenía que recuperar esa inversión, por lo cual presionan para esa gira a Europa, una gira que además Tim no la quería, porque decía que no era necesaria hacer una gira tan sacrificada con tantos partidos, pero sin embargo la presión de Panamericana Televisión para que se jueguen esos partidos porque tenía los derechos sobre los partidos que se jugaban en la gira, hacen que se juegue. Y que además en esos equipos participen los jugadores que tenía comprado y que pagaba Panamericana Televisión, ¿no? Patrulla dice de que él se sintió muy maltratado, se sintió ofendido y definitivamente su participación pues no fue de las mejores tampoco, en medio de un ambiente donde afirma además, y no solamente él, no solamente Patrulla, sino también afirma esto Velázquez, que ya el equipo no lo manejaba Tim. ¿Qué había pasado con Tim? Todo indica que Tim había tenido un problema personal con su esposa Tomiris y que en pleno mundial, en los primeros días, le llega la demanda de divorcio desde Lima. Según Velázquez, Tim era un poco aficionado a algunos traguitos y en esas circunstancias parece que este problema personal desencadenó que abusara un poco de eso y que se saliera de la concentración que se requería para participar en un mundial. Eso lo dice también Velázquez. Eso lo dice en una entrevista que da el Trome. En fin, muchos problemas en el equipo. Oblitas cuenta que antes del mundial Tim va a Bélgica a visitarlo a él y al Trucha Rojas para ver cómo estaban. Y que Oblitas le pregunta a Tim, profesor, ¿usted va a llamar a Cubillas? Y Tim le dice, no lo pienso llamar. Y si lo llamara, lo llamaría para tenerlo en la banca. Imagínense lo que van a pensar el equipo rival cuando vean que Cubillas está en la banca. Lo cierto es que Cubillas llega y de inmediato es titular. De hecho, el primer partido contra Camerún arrancan Uribe, Cubillas y Leguía juntos. Y descansa Larrosa y Barbadillo. Larrosa y Barbadillo que habían sido los pilares de la gira, los pilares de la eliminatoria. El partido como va 0-0, peleado, un Camerún que sorprende a todos, que hasta anulan un gol, que fue válido y no sabemos por qué se los anularon. Al parecer una posición adelantada que no existió. Perú no ataba ni se ataba con Camerún. A los 66 minutos del partido, o sea, en el segundo tiempo, ya a los 10 minutos, sale Cubillas y Leguía y entra Larrosa y Patrulla para volver a ser el equipo de antes, el de la eliminatoria. Pero entre toda la molestia, entre todos los problemas, los egos y el buen equipo de Camerún, el 0-0 quedó ahí. Contra Italia arrancan Cubillas, Uribe y Barbadillo.
y Patrulla a un lado con Oblitas. Pero, y así quizás asemejándose en algo al equipo de las eliminatorias, hace el mejor partido sin tener un 9 que después entra, ¿no? Porque la Rosa termina entrando cuando Barbadillo y Uribe salen, ¿no? Y entra la Rosa y le guía a los 20 minutos del segundo tiempo, ¿no? Entonces, por momentos se llega a ser ese equipo que había funcionado tan bien. Finalmente es el mejor partido de Perú en España 82. Se empata 1-1. Hasta ahí todos los partidos del grupo entre los rivales, los 4 rivales se habían quedado empate. Y como el último se jugaba contra Polonia, mientras Italia y Camerún jugaban en paralelo el partido a la misma hora, solo nos quedaba el triunfo. Y contra Polonia, otra vez las cosas raras, arrancan Cubillas y Leguía. Descansa Uribe y Barbadillo. Una de esas cosas rarísimas que nadie entiende, ¿no? Finalmente salen Cubillas y Oblitas. Aquí Oblitas dice, yo nunca entendí a Tim y creo que Tim no manejaba nada, porque en el entretiempo del partido contra Polonia, Tim le da una serie de encargos a Oblitas, una serie de indicaciones, y a los 5 minutos del segundo tiempo lo está cambiando. Sale Cubillas, sale Oblitas y entra Uribe y Barbadillo. Ahí sabemos lo que pasa. Miren, sale Cubillas, Velázquez pierde una pelota a los 10, 12 minutos del segundo tiempo y en 5 minutos a Perú le hacen 3 goles. Un Velázquez irreconocible, que había jugado bien, digamos, entre comillas, los primeros partidos, pero que luego el partido contra Polonia, frustrante, los errores que cometían. Increíble que en 25 minutos, a falta de 15 minutos, ya perdíamos 5-0 contra Polonia, todos los goles hechos en el segundo tiempo, con un equipo irreconocible. La Rosa hace el gol del descuento, el gol del orgullo. Él cuenta que le mete una patada con odio a la bola y la mete. La verdad es que lo que pasó en ese Mundial de España, por ejemplo, Velázquez, para él todo fue para él y para Duarte, para el Chiquillo Duarte, para ellos dos fue una cuestión de sobrecarga de trabajo. Y es curioso porque ellos dos son de Alianza y ellos para nada tocan al Nene Cubillas. Dicen, fue un tema de sobrecarga de partidos de fútbol. Estábamos fundidos. Desde el primer partido contra Camerún nos quemaban las piernas. Versión de Velázquez, versión de Chiquillo Duarte. Pero para los demás, sobre todo para Patrulla, un tema absolutamente de plata, de negocios de Panamericana Televisión, que necesitaba imponer los jugadores, necesitaba hacer la gira para recuperar su plata. Pero para otros, como Velázquez, Oblitas, la llegada, y el mismo Julio César Uribe, la llegada de Cubillas trastocó todo en el equipo y ellos mismos comentan que los últimos partidos casi ni se hablaban en los camarines, ni se hablaban en la cancha. Una sensación de molestia, de fastidio, Tim que no ataba ni desataba con su problema personal. Los dirigentes, Hansa, espantoso, de Alianza Lima, los dirigentes, presionando también sobre qué jugador debe entrar y qué jugador no debe entrar. En fin, fue terrible lo que pasó en el Mundial de España 82. La mayoría de contratos que se esperaban hacer cuentan que Julio César Uribe tenía pensado cerrar un contrato por $3 millones. Cristal terminó vendiéndolo por $800.000 al fútbol italiano, ¿no? Al Cagliari. Y los demás perdieron contratos que ya se los daban por hechos, ¿no? Que nos sirva de lección eso que ocurrió en 1982 para que los egos se destierren. Actualmente, Teófilo Cubillas
y Julio César Uribe se saludan, se respetan, pero cuando le preguntan a Uribe si es amigo de Teófilo, él le dice o responde: amigo mío es La Rosa, es Cueto, y Teófilo lo respeto mucho. A buen entendedor, pocas palabras. Amigos, espero que les haya gustado este programa que trata el problema puntual de Perú en España 82. Antes de irnos, regresemos a la época actual para lo último que tenemos para ustedes. Vamos a la máquina del tiempo y regresemos a 2022. ¡Vamos! Bien, ya estamos de regreso. Les traje ese partido, esas eliminatorias del Mundial de España 82. Un tema muy, muy interesante. Espero traerle otros temas tan o más interesantes en los próximos programas. No olviden siempre de suscribirse a este canal. Suscríbanse. Vamos así, clic, clic, pongan el dedito, hazlo ahorita. Suscríbete, comparte y dale like. Los comentarios siempre son bien recibidos y en las pelotas de mi abuelo estamos contentos de haber estado una vez más con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado también. Bueno, hasta la próxima y nos vemos pronto. ¡Chao! Y llego ahí me fui integrado a este equipo, pero en esos momentos había un canal televisivo, que no quiero decir nombre porque ya pasaron tantos años, que había preso determinados jugadores de Colombia y supuestamente él había comprado canal televisivo a esos jugadores del equipo colombiano donde estaba esto. Entonces fue una cosa económica porque ya estábamos en el Mundial. Ahora, como esta televisión que pasaba los partidos, supuestamente querían que jugaran los jugadores de titular que ellos le habían comprado para promocionarlo, para poder venderlo. Y yo creo que ahí es donde se rompe el grupo humano, se rompió todo y jugaron lo que jugaron. Con el 0-0 clasificábamos al Mundial. Estábamos ahí, ¿no? Si cuando vienen los dos cambios, el equipo se para, o un lesionado por ahí, que ya tú tienes que pensar si era, una entrega de pelota mal, y chao. Y nadie quería jugar ya. Pero fue increíble, o sea, doloroso. Tim, en un momento que estábamos en el torneo en Bélgica, va a ver a Percy Rojas en Serén. Y en un momento conversábamos, porque ya se estaba hablando de si llamaban a Teófilo o no llamaban a Teófilo y todo esto. Entonces yo le pregunto, ¿vas a llamar a Teófilo? Y me dice, si lo llamo va a ser para tenerlo en el banco, porque imagínate lo que van a ver nuestros rivales cuando pongamos el equipo y Cubillas esté en el banco de suplentes. Entonces algo le hizo cambiar a Tim, algo, insisto, que se lo llevó a la tumba. Yo no he complotado contra nadie. Yo no he hecho nada malo contra nadie. Por ejemplo, si tú me hablas de Teófilo, yo te puedo hablar de Cueto. Cueto es amigo. Te puedo hablar de La Rosa es amigo, Duarte es amigo. Pero todo, sobre todo la desunión fue lo más mortal. No, bueno, el problema de ahí fue netamente entrenador, ¿no? Netamente. Porque él ya prácticamente se desvinculó totalmente del equipo. Ya se insertó al trago y eso, por lo que había acontecido.
que no está bien que uno divulgue esas cosas. Y pues ya el que hacía el equipo eran los directivos. Yo pienso de que jugamos 19 partidos en un mes, 10 días. Y con giras y viajes y hotel ese y fue juego. ese y fue el viaje. Mundial de Perú. No, entonces 20 días antes de un mundial seguíamos jugando, o sea, 20 días antes del mundial nos llevaron a Alemania y entrenábamos en la mañana y en la tarde, pues ya las piernas te quemaban, o sea, cuando las piernas te queman, olvídate, ya ese es síntoma de desgaste físico.